Bienvenidos al inventario. Esta semana tenemos un programa de aguantar el frío. Tenemos un programa de sudadera. No sé cómo lo hacemos porque nunca hablamos antes de los programas sobre cómo nos vamos a vestir. Que lo mismo deberíamos empezar a hacerlo, pero al final siempre coincidimos. O venimos con camisa todos, o todos con sudadera, Lo que sí veo hoy es que estamos coloridos, ¿no? Cada uno ha elegido un tono. Ahí, que él va de rojo y... ¿Eso qué color es? Rojo y negris. Negris. O sea, pero el caso es que yo, antes de coger la camiseta, ¿no? He dicho... Como un verde... Pudiera haber sido verde. Sí. Pero no sé qué es. El caso es que dije, me voy a llevar una camiseta friki, y siempre me dice Serrata. Pero al final me he puesto la sudadera, entonces ¿cómo va? Entonces, bueno, pero vas de rojo por dentro, Luis. Manuel va de naranja, que por cierto me gusta mucho la sudadera. Muchas gracias. Ben va de gris clarito, no del negris de Luis. Y yo voy de azul, que la verdad es que esta sudadera la uso bastante a menudo, sí, que es la típica. Pero bueno, no me voy a extender más. Esto de la sudadera, que ha sido un comienzo peculiar, por así decirlo. Y vamos a presentarnos ya. A mi izquierda tengo a Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu voz? Bien, también. Ya por fin. Toco lo que se supone que es madera, toco madera. De hecho, la mesa es de madera. Ah, pues, a ver. Ahí, fuerte. Tío, eso estaba guapo. Bien. Eso para la gente de Spotify y de iVoox. Ahí lo ha disfrutado. Lo ha disfrutado seguro. Que eso, estoy bien y espero seguir bien. Espero que no sea una bromita, una bromichuela. Claro. De nuevo, así que... Entonces bien, ¿no? Augusto, ¿a qué estás jugando esta semana? Pues al LOL. Básicamente. A los piratas, creo, también. Sea of Thieves. Sí, y es que le llamo los piratas, no sé, ya de forma familiar. Y poco más, creo. ¿No? Algo a lo mejor habré jugado, pero no me acuerdo. Algo más, pero no es importante. Saber. No es importante. Bueno, si quieres aprovechamos y hablamos de esto que hemos comentado antes del programa, porque el lunes sí, se ha anunciado que hay un nuevo BioShock, porque en estos programas hemos hablado muchas veces que tanto Rubén como tú os gustan los BioShock, pero hay uno concretamente con el que os lleváis regular. ¿Del 1? El primero de ellos. Mucha gente se lleva la mano a la cabeza, porque todo el mundo piensa que el bueno es el 1 y el Infinite es el fácil, bueno, tampoco, ¿sabes? Entonces, pero a mí me gusta más el Infinite. Bueno, eso es una opinión personal tuya, ¿no? Claro. Yo recalco que el bueno es el Infinite. Vale. O sea, eso es una opinión de Manuel, pero bueno, se ha conocido hoy. Perdón, se ha conocido el lunes. Es bueno, que esto con los días de hoy es lunes, publicamos jueves, está un poco extraño. Se ha conocido durante esta semana que va a haber un nuevo BioShock, pero tampoco, yo no sé más detalles, no sé si tú puedes darme alguno más o es que no hay directamente. Pues mira, a mí lo primero que me ha sorprendido es que no lo hacen los desarrolladores de los BioShock normales y corrientes, los tradicionales, que era Ken Levine o Levine o no sé cómo se pronuncia, y su equipo, sino un nuevo estudio que, bueno, nuevo, lleva por lo visto 2 años en funcionamiento, pero un nuevo estudio que creó 2K, que se llama Cloud Chamber. Rational en su día, que fueron los que crearon los BioShock, chapó, cerró y luego se volvió a abrir en 2017 con todo el equipo y se llama Ghost Story Games. Supongo que los desarrolladores, los creadores estarían un poco cansados ya del proyecto BioShock. Supongo también que 2K les preguntaría, ¿no? En su día, oye, ¿queréis desarrollar? Y dije, mira, no, queremos hacer otros proyectos, lo que sea, y se lo han dado a otro estudio. Así que nada, de momento se sabe muy poco o nada del juego, simplemente que está en desarrollo y no esperamos verlo por lo menos de aquí a 4 años o así. O sea que... En teoría va a ser una IP nueva. Bueno. En teoría. Sí. Veremos. Es que no se sabe nada, ni plataformas, ni cómo va a ser, ni idea. Bueno, ya veremos, a ver cómo acaba esto. A mi derecha, como siempre, está Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Lleno. Hombre, esta época es para empezar a estar lleno. De gozo. Lleno de gozo. O de gofre, ¿no? De gozo y otras cosas que empiezan por G también, ya creo. Pero bueno, iremos haciendo dieta de cara al año próximo. por G. No, la verdad es que, hombre, la Navidad está claro que es para lo que es. Hombre. La Navidad es para comer, para pasarse bien, para estar en familia, divertirse, cantar de vez en cuando. Bueno. Si cantas, si puedes, si tienes una voz que pueda dar alegría al mundo. Si tienes una voz que cause tristeza, mejor que te la ahorres. Pero bueno,
Yo quiero saber qué has estado jugando esta semana. Sigo con el Game Pass y con mi Xbox, dándole caña, online con mano al Sea of Thieves, especialmente viciado de nuevo al Forza al Forza Horizon 4. Y bueno, al Apex también he tenido tiempo, ¿eh? No te creas tú que lo he olvidado. Y bueno, y le di mucha caña también, lo que pasa es que no te puedo citar los nombres porque los estuve jugando con mi hermano pequeño a prácticamente 20 juegos indies que hay en el catálogo del Game Pass y probando uno tras otro, la mayoría, por cierto, bastante decepcionantes, por decirlo de algún modo. Cutrecillo, ¿no? Casi. Sí, de relleno, digamos. Sí. Como el relleno de Naruto, ¿no? Ay, Un poco Sí, que como- está, pero bueno. Pero A ellos quizá no. a Microsoft les gusta mucho eso de más de no sé cuántos juegos. Sí, pero ¿cuáles son buenos? Claro, claro. Hombre, igual 3. De los 115 que tenemos, a lo mejor solo hay A 4. lo mejor. Y a la derecha de Rubén, también como siempre, está Luis Casanova. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy bien. O sea, a ver. Sé que estás contento porque has terminado con un trabajito, ¿no? Date un poco date un poco de bombo. La promoción. A ver, no es. Sí. Sí, he estado liado esta semana terminando las pistas que voy a enviar a la discográfica del nuevo proyecto en el que estoy trabajando, musical y tal. Pero no es el único trabajito en el que he estado inmiscuido. También he completado la Pokédex del último juego de Pokémon. Y ya ahora toca buscar los Pokémon del otro color. O sea, en plan, como te dan dos colores y pues el difícil es el que queremos. Entonces, ahora estoy en esas, pero ya pasa a ser típico juego de voy a darle un poquito por la mañana, en plan, mientras desayuno, antes de dormir y tal, porque ahora me quiero meter Entre de lleno. envío y envío, ¿no? Claro. Me quiero meter de lleno en el Death Stranding. Claro. Así que bien. Bueno, bien. ¿Tu objetivo es completar también la Pokédex con Shiny? Sí, ¿o no? hombre. que va, ojalá. Pero no, sí que me quiero meter por primera vez en un juego de Pokémon, en el competitivo. Y ya para cuando me meta, lo que voy a hacer ahora va a ser intentar conseguir esos Pokémon que quiero en mi equipo del Shiny, variocolor. Bueno, no está nada mal. Yo esta semana he podido por fin jugar a Disco Elysium. ¿Verdad? He podido probarlo y es un juego con una pinta increíble, pero que voy a dejar para más adelante. Porque, ¿De qué va a todo esto? Porque te lo escucho un montón de veces, pero no lo sé. Ah, No lo sé. Me hice con él, estuve jugando un par de horas y es una especie de RPG con mecánica de point and click. Es como una aventura gráfica pero mezclada con RPG, en la que tienes que ir pasando chequeos roleros de tiradas de dados según las estadísticas que tengas. Tú haces tu personaje al principio y básicamente el argumento de lo que me he enterado hasta ahora es que te despiertas en una habitación de hotel después de un monólogo contigo mismo, en el que tienes que ir descubriendo pues, un poco qué está pasando. Te despiertas en una habitación de hotel desnudo y borracho con un dolor de cabeza increíble. te lo iba a decir, digo, eso suena a domingo de resaca. Sí, Suena noche vieja todo esto. Es tremendo. Y entonces te levantas y lo primero que ves del juego es una habitación de hotel de mala muerte, con tu ropa tirada por el suelo que tienes que ir recogiendo. Y hay una mecánica que sí que me llama mucho la atención, es que tú tienes unos atributos. Se dividen, digamos que hay 4 ramas principales, ¿no? Tienes intelecto, tienes psique, que digamos que son cosas como empatía o razonamiento, etcétera. Tienes físico y tienes moral. Y según la ropa que lleves, tus atributos se potencian de una forma u otra. ¿No? Bastante curioso. Es una mecánica bastante curiosa. Eso pasa en el Fallout también. Sí, pero no son atributos. No te dan fuerza, resistencia, magia o. Yo qué sé. Típicos atributos físicos de rol. Sino que. No, hay un objeto que te mejora la coordinación mano-ojo. Por ejemplo, para los chequeos que necesitas. La mano-ojo. Hay una corbata o una pajarita que te mejora la empatía, por lo que sea. Entonces tiene mecánicas bastante Pero chulas. más resultón, ¿no? Con esa Sí, pajarita. se O sea, ve. el disco de Disco Elysium es de música disco. Sí. Vale. Sí, porque de hecho escuchas por lo visto, según descubres en los primeros pasos, te dormiste escuchando uno y, bueno, te desmayaste mientras gritabas una música disco. Vale. Así que es lo poco, Qué guay, qué guay. he descubierto Qué bastante buena poco, pinta. tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que es un juego que no está traducido al castellano, está en inglés. Y es verdad que tiene mucho vocabulario muy técnico, muy relacionado con el psique, ¿no? y con la mente, que a mí me está costando un poco entrar en. Estoy cada 2x3 tengo que abrir el móvil al lado del PC y decir esto qué significa. Y buscar en.
Bueno, más o menos, verás, yo tengo un nivel de inglés aceptable, pero hay cosas que todavía el vocabulario específico me cuesta. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta y ahora entiendo por qué está nominado a uno de los mejores juegos del año, porque desde luego la premisa está muy bien y tiene pinta de que es un juego que, bueno, al que se le pueden echar muchas horas. Los juegos del año que son, por cierto, si no me equivoco, el mismo día que sale el podcast. Este viernes. Sí. De hecho, a esta hora tendría que estar empezando, creo, o ya estaría empezada la gala. Vale. Así que... Suerte a Disco Elysium. Suerte a Disco Elysium y Sí, suerte, hombre, suerte pero porque sí. a Death Stranding no se lo vamos a desear porque no la necesita, básicamente. Pero bueno, antes de empezar con el primero de los temas de hoy, perdón, antes quería dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Forever LOL y a Banani Sport. Tenéis toda la información en la descripción del vídeo en YouTube. Y si no, en nuestras redes sociales también la encontraréis, ya sabéis, las tazas estas tan bonitas. Y además me gustaría anunciar una cosa que hemos estado hablando, si no les importa a mis contertulios, y es que vamos a hacer un programa especial navideño, como toca. Ahí. Sí. Vamos a grabar un especial, ya veremos exactamente cómo lo hacemos, cambiaremos un poco la distribución de este plató. Queremos hacer un sorteo. Sí. Queremos hacer un sorteo con tazas del inventario, que ya especificaremos en las redes sociales, y vamos a traer invitados. Ajá. Vamos a tener invitados especiales que yo voy a callarme, porque ya veremos que a lo largo de la semana lo anunciaremos, a lo largo de por lo menos de estas 2 semanas. Tendremos programa este jueves, jueves 12, si no me equivoco. Sí. Tendremos también programa normal y corriente el jueves 19 de diciembre. Y después, durante la Navidad, pues publicaremos el especial. No creo que lo lancemos ni en Nochebuena ni en Navidad, pero por esos días seguramente estará disponible. También está dentro de nuestras redes sociales, que es donde lo lanzaremos. Ya sabéis, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en iVoox, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify, estamos en todas todos partes. Somos en Marte, en la Luna. Somos omnipresentes. Sí. Y ahora sí, vamos a empezar con el primero de los temas de hoy. Ya creo que podemos. Sin más dilación. No me voy a retrasar mucho más, que ya llevamos bastante rato charlando. Y es nada más y nada menos que tiene que ver con la filtración de Resident Evil 3 Remake. Hay una página cuyo nombre no voy a mencionar porque no es del todo legal, que ha filtrado, bueno, se dedica a subir contenido de lo que se va lanzando, tanto en lo que se va registrando en la PlayStation Store, lo que se va registrando en Xbox, lo que se va registrando en Steam, en Epic, en distintas plataformas, de lo que vaya entrando y saliendo. Y una de las cosas que se registró, por lo visto, según esta web, es Resident Evil 3 Remake. Lo dijo Pazos64 en un vídeo, y él decía una cosa con la que yo estoy bastante de acuerdo, y que de hecho me ha inspirado, digamos, a proponer este tema para esta semana, que es que no se sabe si es verdad o no que van a lanzar el Resident Evil 3 Remake, pero probablemente salga tarde o temprano, porque Resident Evil 2 Remake ha sido un éxito tremendo, ha tenido unas ventas increíbles. Sí. Y claro, o sea, si tienes un remake del 2 que ha salido tan bien, ¿por qué no seguir explotando esa gallina de los juegos de horno que tienes ahí y seguir lanzando uno tras otro los remakes? ¿Qué pasa? Que eso nos lleva a preguntarnos: ¿esto es positivo para la industria? ¿Es negativo para la industria? Bueno, pues es el debate que queremos tener y es el debate que he querido traer, porque yo por lo menos creo que no es nada positivo. Ya ahora entraremos en más detalle, pero primero, ¿quieres explicar tú la diferencia entre unas cosas y otras o las explico yo, Rubén? Bueno, si me echas una mano. Venga, lo hacemos entre los dos, como buenos hermanos. Vamos a hablar un momento primero para puntualizar que es un remaster, que es un remake, que es un reboot, perdón, y que es un port, que es, digamos que son las 4 categorías de las que vamos a hablar hoy. Sí, bueno, un reboot, creo que lo tenemos claro todos, pero si no le queda claro a alguien, es cuando se reinicia una saga de videojuegos o, por poner algún ejemplo, se me vienen ahora mismo ejemplos del cine, por lo general, pero God of War es un buen ejemplo para un reboot. ¿God of War es un buen ejemplo de un reboot? Sí. Bueno, un buen ejemplo quiero decir de una saga conocida, no de que haya sido un buen resultado luego. A ver, reboot, cuidado, no en cuanto a historia, que continúa, sino en cuanto a cómo es el juego. Pues ya tenemos la primera piedra ya aquí estamos, en el camino de la explicación, porque para mí, por ejemplo, un buen ejemplo de lo que es un reboot es Tomb Raider. Sí. Bueno, mira. Creo que es un ejemplo todavía mejor porque reinicia, digamos, tanto la historia de Lara Croft como todas las mecánicas del personaje. Un juego que
se lanzó los primeros Tomb Raider, creo que son de los años 90, 80, no estoy ahora mismo muy seguro de qué década, De los 90, de qué década creo. son, creo que de los 90. Y era en esta década de 2010, incluso un poco antes, se lanzaron un poco antes. para PC, para PlayStation 3 y para Xbox. ¿Cómo se llaman? Rise of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. que recogían, o sea, el primero que salió El de primero hecho. fue Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. Exactamente, pues estos tres juegos reinician, digamos, la historia de Lara Croft. Así que esto es lo que sería un reboot. Es decir, Nos cogen- quedamos con este ejemplo entonces que es más claro. yo creo que sí, que es un ejemplo un poco más claro porque para mí God of War no entraría Bueno. dentro de la categoría de reboot. Y Doom incluso también, es verdad. O Doom, Estaba sí. mirando. Ujú. Doom también podría ser un reboot. Al final es adaptar un juego y reiniciar, digamos, su historia o su contexto desde el principio. Crear una historia nueva a partir de otra que ya existía. Luego tenemos lo que es un port, ¿no? Que un port es, digamos, no hay tantas diferencias, bueno, de hecho no hay ninguna diferencia en el contenido del juego, sino simplemente lo que se puede modificar de alguna manera. Es como pasarlo de una plataforma a otra. Cuando un juego está diseñado y estructurado a nivel técnico, digital, por decirlo de algún modo, para una serie de plataformas, véase PC o Xbox One o PlayStation 4, y por ejemplo lo quieres llevar a Nintendo Switch. Obviamente en Nintendo Switch se escriben con códigos diferentes, tienen una calidad diferente y entonces pues los tienen que llevarlos, o sea, hacer un port, iba a decir portear, pero... Tienen que cambiar por obligación los controles, eso sí. Por obligación. Claro. Por obligación. Por Por obligación. aventura. Perdón. Y bueno, parecido a este concepto es el de remaster, que como su propia palabra indica, es una remasterización de un juego que ya existía anteriormente. El caso más famoso, bueno, uno de ellos es el The Last of Us. Son juegos que han salido generalmente en una generación previa, o varias, bueno, sí, generalmente es una generación previa, y al pasarlos a una nueva generación se les mejora todo lo que es la calidad técnica, ya sea el sonido, los gráficos, las texturas, etc. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. No, ¿no? Sí. estaba pensando que generalmente una generación anterior depende, porque también ha habido un montón de... Estaba pensándolo cuando lo decía, pero no me Una suena. generación Es anterior. que lo que pasa es que en esta generación hemos tenido mucho remaster. Entonces, claro, es la generación de los remaster Bueno, y de los remakes. no necesariamente es una generación anterior, es cierto, porque los Crash Bandicoot y los Claro. Spyro que han sacado son también unos remasters, ¿no? Claro, sí. Sí, aquí, o sea, aquí ejemplos tenemos a punta pala. Tenemos Spyro, tenemos Crash Bandicoot, tenemos Rayman, tenemos Call of Duty Evil. Modern Warfare, tenemos un remaster de Los Halo, la Resident Halo. Evil, Halo, Age of Empires, que se sacó la edición en HD. Es decir, remasterizar es adaptar a la tecnología que tenemos ahora un juego sin variar ni sus mecánicas, ni su historia, ni su esencia, al fin y al cabo. Y luego ya el caso más célebre, que es el que ha dado un poco pie a iniciar este tema, es el caso del remake, ¿no? Que esta sí es una palabra que nos suena a todos, sobre todo por el mundo del cine. Y es básicamente hacer una versión completamente nueva en la cual se puede incluir alguna parte o todas las partes del videojuego anterior en el que te estás basando. Donde está, por ejemplo, el caso de Resident Evil. Tenemos Resident Evil 2, tenemos el futuro Resident Evil 3 en teoría. Y tenemos, bueno, el caso más célebre del que ya hemos hablado en este programa, que es Final Fantasy VII, que es el que a todos nos viene a la cabeza. Además se llama Final Fantasy VII Remake, que es básicamente coger Final Fantasy VII, un juego que ya existía, cambiarlo, estirarlo, es decir, adaptar, como ha dicho Rubén, varias partes de este videojuego y o bien alargarlo o incluso acortarlo. Da igual, la cuestión es adulterar un poco lo que es el original para hacer una obra que pueda pasar por nueva, por así decirlo. Porque al final hacer un remaster es la misma obra, sin embargo un remake suele ser una obra nueva. Es que un remake es repensar el juego y un remaster sería ponerlo bonito, básicamente. Exacto, sí. Adaptarlo Mal dicho y pronto. Exactamente, por resumir un poquito. Sí, al final es eso lo que estamos haciendo. La cuestión es, una vez aclarado más o menos qué diferencias hay, ¿no?, entre cada uno de estos términos, remake, remaster, reboot y port, es hablar un poco de, como has dicho, de hecho me viene muy bien lo que has dicho antes, de que estamos en la generación de los remake y de los remaster, porque evidentemente la tecnología al avanzar facilita mucho esta tarea de reelaboración de un título, que no se podía hacer en PlayStation. Incluso en PlayStation 3 hay pocos remaster y pocos remake, con los que comparados con los que podría haber, pero digamos que quizás probablemente la generación de PlayStation 3 fue la primera, ¿no?, que empezó estas reelaboraciones, porque antes simplemente si querías hacer un juego parecido al que tenías o querías sacarlo, pues tenías que inventarte la manera de hacer un juego nuevo. Pero aquí es donde, como decía, entra el tema, porque
yo creo que estamos viviendo realmente una fiebre, ¿no? O una proliferación demasiado rápida, demasiado amplia de estos remakes y estos remasters. Quiero decir, al final, si tú tienes un equipo de personas trabajando en un remaster de un juego que ya ha salido, no tienes un equipo de personas trabajando en un juego nuevo, o una IP nueva, que también hicimos, no sé si os acordaréis, supongo que sí, alguno de nuestros oyentes, si no lo ha escuchado, que se pase, el programa de las IPs, en el que hablábamos de que cada vez era más difícil, parecía, registrar una IP y que las desarrolladoras parecían apostar un poco más por rehacer IPs antiguas, hacer estos remasters, estos remakes, o incluso simplemente copiar, digamos, unas mecánicas de un juego para lanzar algo un poco distinto, pero que recordara al anterior. Yo creo que esto realmente está afectando a la industria y está afectando a la industria para mal. Al final es lo que estoy hablando. Quiero decir, tú tienes un equipo que no está trabajando en algo nuevo, tienes un equipo que está, pues, ya no solo que no está trabajando en algo nuevo, sino que no está investigando, no eres capaz de sacar cosas, digamos que tecnológicamente no avanzas mucho porque no necesitas investigar en nuevos métodos de producción o nuevos métodos de gráficos, de mecánicas, etcétera. Y además está la cuestión de que siempre decimos que en la variedad, yo soy de la opinión de que en la variedad está el gusto y está la riqueza, ¿no? Cuantos más juegos haya y cuanto más podamos elegir los jugadores, mejores para nosotros, pues que estamos acortando esa variedad y estamos cerrando un poco lo que es el catálogo de videojuegos, porque sí, por un lado, estoy de acuerdo con que si no tienes una Nintendo pues 64 para jugar a, yo qué sé, Pokémon Stadium, te hagan un remake para que puedas jugarlo, pues bueno, está bien porque así se da la oportunidad a los nuevos jugadores de jugar ese tipo de juegos. Lo hemos visto con Rayman, con Spyro, con los Resident Evil, pero por ejemplo tenemos el caso de The Last of Us, que salió para PlayStation 3, es uno de los juegos, según la lista de Metacritic, mejor valorados de PlayStation 3, pero es que The Last of Us Remaster, que es básicamente por pues eso, llevar el juego a PlayStation 4, también está en esa lista porque es uno de los mejores juegos que ha habido de esta generación. Pues bueno, yo diría que es casi el mejor de esta década. Pero es que es el mismo juego en un espacio de 4 o 5 años. Quiero decir, no te ha dado tiempo en realidad. El que ha jugado al The Last of Us, al remaster, perdón, al que ha jugado, probablemente también haya jugado el primero y lo haya comprado o se haya hecho una copia porque le gustó el primero y querría jugarlo otra vez, querría tenerlo. Claro. Yo creo que muy poca gente ha descubierto The Last of Us con el remaster. Y pasó muy poco tiempo, no es esto que estamos hablando de, no, Spyro se lanzó hace 20 años, es lógico pues que ahora haya otro. Le pasa a Medieval tiene un remake o un remaster cada 5 años, cada 6 años. ¿Cuántos Medieval tenemos que son el mismo Medieval? Yo creo que lo hablamos una vez y yo creo que no son tantos, pero si lo podemos comprobar, o sea, porque yo he visto el último, a mí de hecho me sorprendió, porque hacía mucho que no veía uno. El que salió en PS4 el 31 de octubre. Sí, bueno, hemos tenido Medieval en PS4, en PS3, en PSP, pero el mismo y en PlayStation juego. 1. El Medieval 1. Vale. El mismo juego, remasterizado varias veces. Entonces yo quiero preguntaros eso, ¿vosotros qué opináis al respecto? ¿Qué creéis? ¿Que es bueno, es positivo para la industria? ¿No? ¿Es indiferente? Yo creo que en general es una oportunidad al hacer los remakes y los remasters de que generaciones que son jóvenes puedan disfrutar títulos que no les han pillado, ¿no? En edad de jugar. Eso por un lado para generaciones jóvenes, que es interesante, y por otro lado estamos en un momento como dulce para esas generaciones más maduras, no vamos a decir viejas, que disfrutaron en su día esos títulos y que ahora tienen la oportunidad de poder tener una máquina, ¿no?, que lea esos títulos, cosa que actualmente no se puede, ¿no?, con juegos antiguos por el tema de la retrocompatibilidad. Entonces creo que es una oportunidad. Ahora bien, no se debe abusar de ella. ¿Qué ocurre? Con el caso de Last of Us, yo creo que el remaster fue más una decisión en cuanto a catálogo, de tener peso para la consola, que una necesidad del público. Porque era Play 4, se acaba de lanzar, oye, aquí hay que tener algo tocho, algo gordo. Ha funcionado un juego de la generación pasada. Como no tenemos retrocompatibilidad, vamos a hacer un remaster, vamos a ponerlo bonito otra vez. No hay mucha diferencia realmente entre The Last of Us y The Last of Us Remaster. Básicamente, creo que era la resolución, si es un poquito más de FPS, un lavadito de cara muy, muy, muy suave, pero no hay diferencia real como para decir, oye, este está muchísimo mejor. Yo creo que fue básicamente una decisión de eso, de llenar catálogo, ¿no? De tener algo importante ahí. Y creo que sí que es cierto que hay una fiebre de títulos que han salido relativamente hace poco,
una generación anterior, que ahora se esté haciendo un remaster, ¿no? Bueno, yo creo que mientras que estos remakes o estos remaster no quiten tiempo a un estudio de desarrollo de hacer IPs nuevas, o sea que, imagínate, ¿no? Un 20% de la plantilla esté dedicada a hacer este remaster o este remake. Me parece positivo porque vivimos también en una cultura de quererlo experimentar todo lo mejor posible, ¿no? Si está a 4K, 60 FPS, todo lo que me den, ¿no? Y va a ocurrir también con la siguiente generación que ahora salga. Lo que pasa es que, claro, como va a tener retrocompatibilidad, igual no se hacen tantos remasters y tantos remakes. Es que depende. Yo creo que ha sido un problema de eso, de intentar llevar todo el catálogo existente que había a la nueva generación. Más que necesidad. Sí, para mí es algo muy en esa línea, en el sentido de que yo siempre voy a preferir eso, pues como decía Serra, que haya mucha más variedad y que en todo este catálogo de videojuegos que cada vez que crece y crece, que tengamos eso, nuevas IPs y nuevas ideas y tal. O sea, eso lo apoyo al 100%. Soy consciente del carácter nostálgico por el que tiran muchas empresas para venderte estos remakes, sobre todo los remakes. Por poner un ejemplo, el de Link's Awakening, que salió hace nada para la Switch y tal. Es simplemente el mismo juego, pero con 2 o 3 cambios y tal. Y yo cuando lo terminé pensé, me parece que es un muy buen remake, es una buena idea, está totalmente adaptado para que gente que nunca ha jugado este juego lo juegue y lo disfrute, y los que lo jugamos en su día nos estamos llenando el corazón con la música remasterizada, con los gráficos traídos a este nuevo formato, tal. Pero me falla el precio. No sé, o sea, evidentemente no voy a venir yo aquí a decir cuánto tiene que costar algo o no, menos cuando no estoy en ese mercado de producción. Me refiero que yo no sé cuánto cuesta hacer ese juego. Pero sí que creo que el hecho de que sea algo que, por lo menos, gran parte de tus seguidores, por así decirlo, de la gente que sigue tu mercado, ha podido jugar. No solo digo en Game Boy Color, sino que tú cuando en la 3DS tenías la opción de comprártelo por 5 euros en la consola virtual. Tú ese juego no tenías por qué haber tenido la Game Boy Color. Y bueno, la de personas que han tenido acceso a emuladores, ya no solo en tu casa, sino en bares, que se ha llevado mucho el tema de las Raspberry y tal, y tenías acceso a ese juego. De verdad ponerlo a precio de juego nuevo de salida y tal, no sé, yo por lo menos yo cuando acabé el juego dije, no sé si vale lo que he jugado. Pero bueno, con todo esto lo que quiero decir es que me parece que sí, o sea, que a mí me parece algo bueno, en el sentido de que no veo que perjudique tanto a la industria en ese sentido, siempre que sea algo nivelado, que está bien que podamos jugar a cosas traídas del pasado, y sobre todo por eso, porque no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades de jugarlo antes. Claro, es una oportunidad, básicamente. Y sobre todo porque siempre mola ver un concepto reinventado, ¿no? A mí las cosas que me gustan, me gusta que se juegue con ellas, nunca mejor dicho, y que tú ahora me traigas el mismo juego a lo mejor, pero con eso, con no solo unos gráficos mejores, sino adaptados a todo esto, y yo ver a la gente, a los personajes que veía en bits, verlos ahora en 3D y cosas de esas, me parece algo guay. Pero siempre y cuando lo que prime no sea el tema del sacacuartos, de decir, voy a hacerte... Claro, ¿no? ¿Has terminado? No. O sea, Termina. Iba a decir simplemente eso, que siempre y cuando lo que prime no sea el hecho de sacarlo para hacer caja mientras que estás haciendo otro juego, o prefieres hacer eso porque sabes que ya lo seguro, y no sacar un juego nuevo porque ahora mismo estamos en penuria, vamos a sacarlo, ¿sabes? Pongo yo si quieres y después digo mi opinión. Sí, adelante. Respondemos todo y ya si queréis entramos en adelante. debate ya completo. Nos partimos la cara. Nos partimos ya la cara todo. Me parece correcto. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que habéis dicho. Sí que me gustaría recalcar una vez más que el videojuego, quien lo consideramos arte,
tiene una característica diferente a otras artes, y es que es un arte en continuo movimiento, en continua evolución. ¿Por qué? Porque depende de la tecnología. Y al depender de la tecnología, obviamente, siempre va a estar, digamos, ligado a ella. No va a poder librarse de ella, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, pues lo que estabais comentando, recuperar títulos que no hemos podido jugar. ¿Por qué? Porque bien no teníamos dinero para comprarnos aquella consola, porque bien aquella consola salió hace 20 años y hoy en día es imposible de tenerla, o incluso quien la tenga tiene que tener televisores adaptados a esas consolas con sus diferentes conexiones. Entonces, el tema de la digitalización ayudó muchísimo también a todo esto, porque obviamente es mucho más cómodo tener en un archivo de 2 gigas una colección de 56 juegos que tener 56 cartuchos acumulados uno tras otro y pagar las 7.000 pesetas de turnos que costaban antes. Todo esto es genial. El tema está en, ¿de verdad tenemos que darle prioridad a todas estas cosas? ¿De verdad en la inmensa mayoría de un catálogo de una consola o de una desarrolladora tiene que estar continuamente sacando cosas inspiradas en el pasado? Claro. No. O sea, ese es mi punto de opinión, y ahí es donde estoy muy de acuerdo con lo que decía, y especialmente como mencionaba Serra. Yo creo que es algo malo, perjudicial para la industria si se centran en esto. Claro, ese es el problema, No, claro, la prioridad que se le da. Sí, porque entonces, ¿qué estamos priorizando? La tecnología frente al videojuego. Exacto. Estamos priorizando que tengamos unos mejores gráficos, tengamos un mejor sonido. Claro. Vale. Es que antes, o sea, ¿os acordáis cuando hablábamos de la aventura gráfica hace un par de episodios? El primer juego que sacó Péndulo, de los años 90, ya tuvo una versión en CD, porque antes eran en disquete, y sacaron una versión en CD y había mejoras. O sea, que estas cosas llevan ocurriendo ya años, pero ahora es que tenemos todo. Y me gustaría, para terminar, sacar el caso, para bien, de Rare, de la compañía Rare, que es una compañía que, si os ponéis a analizar todo lo que ha hecho a lo largo de su historia, es una saga y una franquicia tras otra, aunque tienen, por supuesto, juegos que continúan la estela y que, aparte, por ejemplo, tienen el Jetpack. El Jetpack salió en los años 80 y luego tienen un Jetpack para la Xbox 360. Y luego, a su vez, también tienen una colección que, por cierto, está en el Game Pass, con todos los juegos, con toda su historia. Y te la muestran, además, como si fuera un libro a través del cual informarte. Ese sí, para mí, es un buen ejemplo de cómo debería ser una colección de remasteres y demás. Y eso es lo que digo, Rare está haciendo el Sea of Thieves, o sea, trabaja en el Sea of Thieves, que es un juego que no se había hecho antes. Aún así tiene los Conker de su día, los Perfect Dark. Perfect Dark fue una saga que pegó el pelotazo en Nintendo 64. ¿Dónde está Perfect Dark hoy en día? No hay Perfect Dark. Yo no Pues he no vuelto a pasa escuchar. nada. No hay que sacar Perfect Dark 8. Y bueno, en fin. Abro... Sí, Abro yo, debate. yo estoy de acuerdo. Yo vaya. he estado a punto de aplaudirte, la verdad. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. A mí hay una cosa que me resulta clave, que es lo que quería decir antes, y que he mencionado también Manuel, que es el problema de los remaster y los remake, que por cierto vamos a hacer la pequeña diferenciación, ¿no? Porque yo creo que los remakes sí que en realidad tienen algo, pues no son tan, a ver cómo lo explico, no, porque quiero decir que no son tan, o no tienen tantos puntos negativos como los remaster, es lo que quiero decir, porque un remake al final es un trabajo nuevo, Eso, yo que es hablaba de aprovechar, remake, claro, aprovechar un juego antiguo para hacer un trabajo nuevo. Es verdad que, por ejemplo, Final Fantasy VII, que todavía tenemos que verlo, pero parece que está hecho para sacar, para aprovecharse de la nostalgia de los jugadores y para bueno, pues para ser un superventa, más que un título que quede en la memoria de los jugadores. Tampoco me voy a poner nostálgico y romántico en este sentido, quiero decir, yo también considero que el videojuego es un arte. Y creo que, por supuesto, cuanto mejor se hagan las cosas, pues mejor para los jugadores, ¿no? Cuanto más pasión haya en los desarrolladores, mejor para los jugadores. Pero tenemos que ser conscientes que en el mercado de hoy en día lo que prima es vender. Claro. Y lo que prima es el dinero y punto. Es lo que por desgracia, es a lo que lo que estamos viéndonos abocados en casi todos casi todas las industrias que existen ahora mismo, y sobre todo en la industria del arte. La cuestión es que esta proliferación de los remakes y de los remasters, que para mí ya os digo que eso, el remaster es casi peor todavía, digamos, o tiene más connotaciones un poco negativas por el hecho de que al final es el mismo juego adaptado, tiene mucho que ver con el tema de la retrocompatibilidad. Las compañías han capado la retrocompatibilidad de sus consolas porque pueden hacer esto ahora. Es una relación causa-efecto prácticamente. Sí. Si tú no puedes jugar a tu juego de PlayStation 2 en tu PlayStation 3, tendrás que comprar el remaster que he hecho para PlayStation 3. Punto. Es sencillo. Quiero decir, y yo no me creo. Entiendo que es verdad que los juegos que se hacían
¿cómo se llaman? ¿Cómo se llamaba este? D2, ¿no? En D2. Entiendo que esos juegos pues haya que tener un procesador especial o tengas que tener un sistema operativo distinto porque son juegos muy antiguos, de los años 80, que no funcionan igual en Windows 10. Yo eso lo entiendo y vale, perfecto. Entiendo que evidentemente como se leían los cartuchos en Super Nintendo, pues no se pueden leer los cartuchos de Switch. Lo entiendo. Pero no me cuentes historias con que... ¿Por qué una PlayStation 4 no puede leer un disco de PlayStation 1? Claro. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que tú no has hecho el esfuerzo, entre comillas? O sea, ponle de a la hacer que consola tu- un emulador o algo así. Claro, de- ¿cómo es de que tú no has Play 1, hecho no sé. un esfuerzo Claro. para que tu consola de PlayStation 4 puede leer juegos de PlayStation 1? Si al final los juegos son tuyos y tu consola es la misma. En este caso, está el caso más positivo, por así decirlo, es la consola virtual de Nintendo, pero al final estamos en las mismas. Porque salvo Pokémon rojo y azul y amarillo y algún título así que se me pierda, que cueste 10 euros a lo mejor, 10 euros. la mayoría de los títulos de Super Nintendo cuestan Te iba a comentar que luego está como el rizar el rizo, que es que te sacan la Play 1, pero versión mini. En plan, para que la Ese es tengas otro en la tema, sí, estantería. sí, Y claro. es como, joder, La PlayStation ¿hasta qué Mini, punto? la Super Nintendo Mini, Claro, claro. la Sí, sí, sí. Nintendo, la NES Mini, o sea, la Nintendo 64, quiero decir, evidentemente el tema de la retrocompatibilidad, bueno, evidentemente, para mí yo lo veo bastante claro, la retrocompatibilidad ya no es un hecho, simple y llanamente porque tú tienes que vender esos remakes y esos remasters. Para PC no tiene sentido hacer esos remasters y esos remakes. Tú los puedes hacer esperando que vendan más, que vendan menos, puedes vender la colección completa. De hecho, una cosa que sí me parece relativamente bien es que te vendan los remasters en colecciones, que es lo que hemos dicho también eso sí. de Rare. Es decir, si tú me quieres vender los 3 Assassin's Creed, por ejemplo, ¿no? La Ezio Collection esta que existía, pues si me venden los 3 por 40 euros, pues mira, Son 3 juegos. son 3 juegos Exactamente. enteros, son juegos antiguos, quiero decir, también hay que tener en cuenta que un juego pierde valor con el tiempo, como Exacto, todos los exacto. objetos, o Sí, sí. como todas las obras, ¿no? Hasta que se hacen de coleccionistas, ¿no? Por así decirlo. Claro. Los juegos se devalúan con el tiempo, porque no es lo mismo la experiencia que puedas tener con Assassin's Creed 1 que la que puedas tener con Death Stranding. No es lo Claro, mismo. claro. Pues parece ser que no quieren entender eso. Pues Cuando ese- está totalmente tonto. Es justo. Claro, esa es la cuestión. Bueno, ahora en los próximos años veremos, porque se supone que esta nueva generación que va a salir sí tiene retrocompatibilidad. Entonces, ¿cuál sería la excusa ahora para Pero hacer es que- un remaster? Es que el ¿sabes? tema de la retrocompatibilidad se lleva hablando desde tantísimas consolas anteriores, desde la generación desde la Play 2 ya se habla de retrocompatibilidad. Y No, pero nunca había estado confirmada y ahora sí, ¿eh? Claro, pero es como... No, es lo que decía Serra, es el juego este típico de te la vamos a sacar, no te la sacamos, te la vamos a sacar, no te la sacamos, y al final siempre haces lo mismo que sacarte, incluso aunque haya retrocompatibilidad, te sacan los remasteres. Porque la Xbox 360 tenía retrocompatibilidad en algunos juegos con la Xbox, en algunos. Ujú. Y luego en cambio sacaron el Xbox Live Arcade donde sacaban juegos que no se podían jugar con CD, pero tenías que pagar por ellos de nuevo. Pero para mí el peor momento de todo esto llegó con PlayStation 3, porque la PlayStation 3 de 60 GB, la primera, podía leer los juegos de PlayStation 2. Sí. Tenía retrocompatibilidad y la de 40 GB no. Repensaron la estrategia comercial. Claro, Sí, o sea, claro. ahí se vio claramente cómo hubo un volantazo en la dirección comercial y dijeron, claro, hemos tenido una idea, y si en vez de que puedan leer sus juegos de ¿Y si PlayStation... pasáis por caja una Claro, segunda? y si pasan por caja otra vez. Oye, tenía antes la lista aquí de una lista de casi todos los remakes o los remasters que se han hecho. Y es que salta a la vista la cantidad de juegos que son de PlayStation 2 o de Xbox y se remasterizaron para Exactamente, PlayStation 3 o Xbox o Xbox 360. Y lo mismo para la siguiente, es decir, lo mismo de PlayStation 3 y Xbox 360 para Xbox One y PlayStation 4. Es realmente, pues, sin ir más lejos, aquí tenemos la primera que me encuentro, por ejemplo, es Assassin's Creed. Assassin's Creed 2 Brotherhood Revelation, la Ezio Collection, de la que acabo de hablar. Los juegos salieron para PlayStation 3 y el remake se hizo instantáneamente para PlayStation 4. Lo mismo con Assassin's Creed 3, se hizo exactamente lo mismo. Y es que si me pongo a buscar y miro un momento para abajo, Bueno, hemos estado hablando es al Burnout Paradise. Tiene un remaster para la PlayStation 4 y salió para PlayStation 3. Modern Warfare salió para PlayStation 3 y Xbox 360 y tiene su remaster para PlayStation 4. Es decir, y así sucesivamente, pues juegos y juegos y juegos que solamente tienen un salto de generación. Algunos, por ejemplo, como aquí el siguiente que veo que me llama la atención es Crash Team Racing, que tiene un salto de 3 generaciones. Bueno, pues eso lo puedo llegar a entender. Pero juegos que tienen solo un salto, el propio Dark Souls, por ejemplo, tiene su remaster para PlayStation 4. Darksiders 2 tiene su edición para PlayStation 4.
Death or Alive 2 de PlayStation 2 a PlayStation 3. Pero a mí en Death esos Racing casos... también, o sea, son juegos que tienen un salto de generación y están hechos una y otra vez. Totalmente, pero en los casos en los que se mantiene lo que hablábamos antes, el tema de tener en cuenta la devaluación del precio conforme al tiempo que tienen, a mí en esos casos, ya te digo, no me parece que sea... O sea, me parece que sí que tira, que claro, evidentemente es como dice Mael, pasar por caja una segunda vez, pero si a mí me estás dando, o sea, el Dark Souls es que lo estaba confirmando, y el Dark Souls Remaster ahora mismo está por 25 pavos. El de la Play... ¿Y a cuánto salió? 5. Cuando salió 40. Claro. O sea, claro, 40, pero que no son 70. ¿Sabes? Que lo que te digo es que te está ofreciendo un juego remasterizado, que el Dark Souls tiene bastantes años ya, el primero. Y te lo está sacando para la consola de nueva generación, que no lo justifico, ¿no? O sea, evidentemente Sí. lo fácil sería que tú pudieras leer el disco. Pero ya sentados en este modelo, el hecho de que si te van a traer remasteres, te los traigan a un precio mucho menor que un juego nuevo, yo, o sea, lo veo lógico, ¿sabes? Ahí veo la lógica. Digo, vale, me estás dando un juego por segunda vez, pero a lo mejor por segunda vez en 12 años. En plan, que el primero me lo compré hace 12 años y ahora me lo traes otra vez más barato, eso lo puedo llegar a entender. Que tú me traigas el mismo juego por precio de salida, eso no lo comprendo. O sea, para mí, me parece una tontería. A lo mejor son 20 euros, pero el hecho de que tú me compares esta segunda obra con una obra primera, ¿sabes? No sé. No, en eso yo creo que estamos de acuerdo, quiero decir, es lógico. A ver, al fin y al Lanzar un cabo... juego, si no te importa, voy a continuar con lo que estás diciendo. Sí, vamos, si no, Luego él se le habla y no calla en media hora. si es menester, si la cuestión no es coño, no es que yo me líe al lado, no, es que no me interrumpo. Si yo empiezo a hablar y, Bueno, y yo me creo saltas que- encima, hostia, no, ahora habla tú, paso de ti. No. No sé ni qué, yo no sé lo que iba a decir. Si es que Sí, ya da sí, igual. yo he dicho esto y todo. No, sí, que estaba de acuerdo. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo en que hombre, que es si se vende un título nuevo a un precio más barato. O sea, perdón, un título remasterizado a un precio más barato, sí, hombre, yo lo entiendo. Pero aún así me sigue chirriando que en una sola generación Sí. se hagan este tipo de cosas. A mí no me termina de gustar, la verdad. Yo, por lo menos, es mi opinión personal. De todas maneras, yo creo que con tu intervención podemos ir acabando porque estamos otra vez tirando el tiempo y todavía nos queda otro tema del que hablar hoy. Que no me acuerdo. Pues ya está, pues con eso, oye, pues si no se acuerda, yo creo que con esto cerramos, vamos a un breve descanso Muy bien. y empezamos con el segundo tema. Hasta luego.